acá para no verme. Muy bien, entonces, por encargo de nuestra presidenta, tengo el gusto de presentar lo mejor de Oculopláticas sin Fronteras, la quinta edición, que se desarrolló entre el 28 de abril y el 2 de mayo, ¿no? Esto ya para todos los oculopláticos es un congreso muy, muy conocido desde el año 2013 que empezamos, ¿no? Esta es la quinta edición, ¿no? Se da cada 2 años. Vamos a pasar la siguiente. Uy, pasar, ok. Esto acá se presentó desde el día 28 de abril, en que llegamos, y hubo un control de bienvenida, unos homenajes al doctor Wade, a Daniel, y un homenaje también muy, muy importante al doctor Daniel Tobilla, al papá de José Tobilla, a nuestro profesor. Y las clases empezaron el día 29, 30 y primero, ¿no? Y ya las salidas fueron el día 2. Hubo un total de 65 clases con 6 conferencias magistrales, 2 talleres, y hubo también parte para lo que era pósters y videos, ¿no? De todas estas clases, en realidad muy buenas, ¿no? He escogido unas cuantas en las cuales quiero resaltar algunos detalles. Por ejemplo, esta de acá que dio la doctora Eugenia Castelo, de cómo utilizar tu blefaroplastia, nos recuerda a nosotros los oculoplásticos la necesidad o la ventaja que tenemos dentro del mundo estético es de una manera diferencial, ya que nosotros operamos y también podemos emplear todas estas armas, ¿no? Combinamos nuestras cirugías con estos tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Entonces está entre lo que podemos hacer y no podemos hacer en el quirófano. La idea de la charla de Eugenia era básicamente aprovechar que estamos en el quirófano con el paciente anestesiado y a este momento es que podemos agregarle varias cosas, ¿no? Entre estas cosas, después de una blefaroplastia, por ejemplo, hacer hilos tensores o hilos de bioestimulación, o colocar láser de CO2 para mejorar la parte de piel y mejorar también, o sea, mejorar lo que son arrugas y mejorar un poco lo que es el color de la piel, ¿no? Y el láser de Erbium, que nos sirve un poco para mejorar la parte del colágeno, ¿no? O hacer uros con ácidos. O también aplicar plasma rico en fibrina o en plaquetas, usar biofilers panfaciales, bioplastías labiales, y rinomodelación, que en este momento de repente, dependiendo de cada caso, se hace en sala o no se hace en sala, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y lo que sí debemos guardar un poco para lo que sería fuera de sala, o sea, con el paciente despierto en consulta, podría ser la colocación de hialurónico para lo que es rinomodelación, o colocar rellenos básicamente en las niveles frontales o labelares, donde podemos controlar mucho de estos problemas problemas que tienen una disquemia, por ejemplo, ¿no? Relleno en el suco del párpado superior también, en el caso de los que ya muy avanzados pueden colocarlo, toxina botulónica tanto del tercio superior y rellenos en ojeras. Entonces eso es importante. Entonces acordarse, pues, ¿no? Siempre que nosotros podemos hacer estas cosas, tanto en blefaroplastia superior e inferior, tener a la mano lo que es toxina, rellenos, hilos, enlace, como dije, los plasma rico en fibrina, biofillers, rellenos en dedo inferior y lo que es bioplastia nasal y labial. Acordémonos que ya nuestra especialidad no solamente se basa en la parte periocular, sino también lo que es toda la parte facial, ¿no? Entonces, es importante que las generaciones nuevas de oculoplásticos de entrenamiento, pues sepan de esto, ¿no? Y agreguemos su parte de la anatomía importante, que es la parte de la cara, pues, al conocimiento diario, ¿no? Otra de las charlas que también me llamó la atención fue la mesoterapia en oculoplástica del doctor Luis Asís de Brasil. En esto nos recordó que aparte de lo que ya conocemos de hilos, cirugía, rellenos, bioestimuladores y toxina, está la mesoterapia. Esto que consiste en revitalizar la piel y también es para lo que es vaciamiento de la grasa. Usa lo que es la nanotecnología para elaborar estos productos, ¿no? Y se aplica mediante peeling químico o físico, usando aparatos, plasma o microagujas y radiofrecuencia o láseres de luz pulsada y ultrasonido. Entonces él da el concepto de lo que se llama como mesosinergy, que es la armonía básicamente, ¿no? Que es justamente para la aplicación de todas estas sustancias. Entonces establece una hemotécnica que es lo que se llama café, que es la C es de coloración, la A de arrugas, la F de flacidez y la E de estructura. Y se emplean diferentes tipos de productos para todo esto, ¿no? Entonces todo esto de acá potencia los resultados de los procedimientos menos invasivos, ¿no? Aumenta toda la performance en blefaroplastia y el manejo de los efectos adversos, ¿no? Entonces, de por sí, no quiero ahondar tanto en este tema de mesoterapia porque en el Congreso Peruano de Oculoplástica se van a tocar estos temas también, pues, ¿no? Pero sí es importante que vayamos revisando estos temas para que podamos aumentar nuestro arsenal terapéutico en beneficio de nuestros pacientes. Una de las ponencias que me gustó también bastante fue esta de lo que es la sutura frontal.
novel técnica mínimamente invasiva para la corrección de ptosis congénita. Entonces, ya sabemos que la cirugía de supresión al frontal es una cirugía que es imperfecta. Hay muchas técnicas. Sabemos que podemos hacer supresión al frontal con las técnicas clásicas, ¿no? O podemos hacer avance de músculo frontal actualmente, que es la que más usamos en boga, o podemos hacer resecciones, que también podemos hacerlo, suspensiones adwinas, ¿no? Pero esa técnica acá de supresión al frontal es la que se usa con mucha frecuencia en muchos lugares, ¿no? El éxito medido para lo que era fácil es un 87%, para silicón de un 88%, mercileno 92%, y el Gore-Tex es 99%, ¿no? Obviamente esto puede tener complicaciones, ¿no? Pero inclusive con fascia lata, que es el gold estándar, pues solamente tiene un porcentaje de 87%. Las complicaciones que se veían con estas técnicas cuando empleamos los abordajes más anteriores era que teníamos queratitis y alagostamos con mayor frecuencia. Entonces, Gabriel lo que hace acá, hace un diseño de un abordaje que puede ser un abordaje a través del uso conjuntival, o sea, un abordaje posterior, haciendo una variación a la técnica de supresión al frontal en la técnica de Fox o en la técnica de Crawford clásica, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que hace esta técnica? Lo que hace una inversión del párpado. Ustedes van a ver que puede entrar a nivel de lo que es la lamela posterior, como si fuese un abordaje posterior, ¿no? Y en el abordaje posterior va a colocar las agujas de tal manera que puedan hacer una sutura, como si suturáramos los márgenes de una herida, de una herida de párpado, y vamos a pasar las agujas que van a pasar desde la parte, de la parte frontal hacia la región por debajo del tarso. Pues de manera conjuntival se necesitan incisiones, como ven acá en los dibujos, ¿no? Entonces, pasando esta aguja por este lugar, va a pasar las suturas, ¿no? Y a pasar las suturas, acá se ve un poco la sutura, va a llegar hacia la parte superior, ¿no? Y va a pasar las suturas a nivel de las cejas, consiguiendo pues un buen efecto de elevación de lo que es esta supresión frontal, con una técnica muy fina, ¿no? Y más o menos ve lo que hacemos actualmente con los avances de músculo frontal cuando lo hacemos por debajo del septum, ¿no? Que eso hace que no se vayan las pestañas hacia adentro y hay menos queratitis por eso, ¿no? Entonces, esa técnica me gustó porque es mínimamente invasiva también y realmente es una técnica que se invita para que todos la podamos hacer, ¿no? Otra de las técnicas que me gustó fue esta reconstrucción de párpado inferior con colgajos de retractores versus Hughes, ¿no? Entonces, esa es la autora Nuria Pfeiffer, ¿no? Que es de España, pero que es en Alemania, que ella mencionaba en su posición que básicamente tenía muchos pacientes que tenían estos carcinomas vasocelulares, ¿no? Y que ellos se crearon esta técnica, era ingeniosa y creativa. ¿Por qué? Porque los pacientes no querían permanecer una semana, 2 semanas ni 3 semanas, pues con un colgajo de Hughes, ¿no? Y que tuvieran que hacer reabierto, ¿no? Entonces plantearon esta variación en la técnica de Hughes en los pacientes en este tipo de pacientes, ¿no? Esta técnica la llamaron la técnica de los 3 splits, que es un colgajo de retractores, ¿ah? Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente, que tenemos después de la resección, vamos a tener los retractores que están libres, ¿no? Y lo que hace esta técnica es prácticamente hacer un pequeño split, que es el primer split, que libera los retractores y los va a elevar hasta arriba, pues, ¿no? El segundo split sería básicamente elevar la piel, ¿no? La piel que quedó y hacer como un puente de la piel hacia la parte superior, ¿no? Y el tercero sería básicamente, pues, ya colocar colocar piel, pues, ¿no? Eso vamos a verlo con detalle, ¿no? Acá vamos a ver un paciente que tiene un carcinoma vasocelular. Acá vamos a ver la técnica, ¿no? La técnica donde está ya la resección, y vamos a ver acá que está la parte de los retractores, ¿no? Entonces acá lo que va a hacer es, vamos a elevarle un primer split, ¿no? Para poder elevar los retractores. Acá vemos los retractores, se elevan estos primeros retractores, y estos se van a suturar hacia el tarso, ¿no? Hacia el pequeño tarso que queda hacia ambos lados, ¿no? Formando una nueva lamela posterior. Acá tenemos los retractores, hay que liberarlos bastante, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba en su técnica es que había que liberar bastante la grasa, ¿no? Si uno liberaba la grasa, pues prácticamente podíamos hacer que este retractor corra, para que podamos no tener problemas. Acá vemos la sutura de esta lamela posterior, con los retractores, ojo, ¿no? Y después, cuando ya está suturado, ya tenemos una lamela posterior reformada, y hacemos el segundo split, que vendría a ser la parte del corte de la piel, y esto va a ser colocado hacia la parte superior, ¿no? Entonces se libera bien este párpado, ¿no? Para hacerlo que ascienda hacia la parte superior, y es colocado de esta manera, ¿no?
Entonces ya el tercer split sería sacar pues, lo que es la piel, ¿no? Y colocar en este defecto que tenemos de piel. Entonces este es el tercer split, ¿no? Que cortamos acá el piel en este caso el párpado superior, en pacientes que son adultos, ¿no? Y esto se coloca con manera un injerto, ¿no? En la parte inferior. Entonces ahí con esto ya conseguimos poder corregir la parte del defecto, el defecto que teníamos al sacar la tumoración, ¿no? Y vemos que tiene aparentemente un buen cierre. Cuando vemos el paciente a la semana, ¿no? En lo que ya ella mostraba sus casos, pues se ve de esta naturaleza el injerto de piel y el borde del párpado, ¿no? Y al mes ya se puede ver, según lo que mostró también en su presentación, era un párpado que tenía una muy buena resolución. Si vemos la parte inicial y la parte final, Es que hay un ruido ahí que no deja de escuchar. Por favor, Grecia, apagar el micrófono. Sí, gracias. Entonces, como ven, finalmente vemos el resultado pues, de una muy buena técnica, una variante en la técnica que podremos también repetirla, ¿no? Por eso es que me llamó la atención y lo traigo a colación para todos ustedes también, ¿no? Una de las charlas magistrales que sí me encanta el tema, sobre todo porque es un tema sobre vitropatía tiroidea, es la que comentó el doctor Michael Cassin. Él habló que la enfermedad tiroidea ocular es 100% autolimitada, de un año más o menos para los fumadores, o de 2 o 3 años para los fumadores, que tiene resolución espontánea, lo cual es común, y eso lo sabemos porque los que manejamos tiroides vemos que del 100% de pacientes, solamente un 3 a 5%, o quizá un poquito menos, son los que van a decir a hacer cuadros muy severos y también van a tener que requerir cirugía, ¿no? Todos los factores predictivos que hemos visto hasta el momento de poder catalogar si cómo va la progresión de la enfermedad, pues son imperfectos, ¿no? Y los fenotipos relacionados a la edad, que son discretos y son múltiples, entonces no podemos saber muchas veces qué pasa con nuestros pacientes, ¿no? La otra cosa también es que la fase activa se corta, y esto se corta porque hay muchas terapias actualmente, ¿no? Y estas terapias que han evolucionado, siempre se están en el tiempo, cambian la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Y es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos en el tratamiento actual de la orbitopatía tiroidea, ¿no? Entonces, si vemos que hay muchas drogas que pueden tener eficacia terapéutica, que dan lo que es modulación, ¿no? O sea, modulación es que suprime la actividad y la progresión, que causan modificación, que más o menos de la durabilidad o de la inactivación de la fase activa, la regresión de las características clínicas y la reducción de la necesidad de cirugía. Y la otra cosa es, ¿qué medicamentos tenemos? Tenemos los esteroides, que actúan sobre monocitos y macrófagos, el teprotumumab, que ya sabemos que actúa sobre los los estimulantes de insulina, ¿no? O los receptores de TSH, el tocilizumab, que es IL-6 y IL-8, el rituximab, CD20, y los AINES, básicamente sobre el COX-2. Yo ya había sacado rituximab sinceramente, ¿no? Yo ya había sacado rituximab de mi arsenal terapéutico hace muchos años, ¿no? Pero a raíz de lo que habló doctor Cassin, lo voy a tener que considerar nuevamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Él presentó varias tablas, ¿no? Una tabla hablaba sobre necesidad de cirugía rehabilitadora, y ustedes ven en esta columna ven todo lo que es con tratamiento de esteroides, ¿no? Vía oral, con tratamiento de corticoides, metilprednisolona, teprotumumab, rituximab y selenio. Entonces se dan cuenta que las necesidades de compresiones, que van un 14% con vía oral, 32% con endovenoso, y acá no había diferencias con placebo, ¿no? En cuanto al tratamiento, y 20% con rituximab, ¿no? El alargamiento de músculos extraocularares es 20% con vía oral de esteroides y 35% con la parte de lo que es corticoides endovenosos, ¿no? En cuanto a lo que es tepro, no hay datos de esto, y con rituximab, pues tampoco hay un dato muy claro, ¿no? La reactivación se puede ver básicamente se puede ver en estos casos con un 30% con tratamiento con metilprednisolona endovenoso. Con el teprotumumab, a pesar de un tratamiento que es carísimo, que todos sabemos, se puede retirar un 30 a 50%, y los pacientes que responden con rituximab tienen un 0% de reactivación. Por eso esto me llamó la atención, ¿no? En cuanto a la seguridad, cada uno de ellos tiene su perfil de seguridad, ¿no?
Obviamente, pues acá tenemos todas las complicaciones que podemos tener con el corticoide vía oral, que es aumento de peso, diabetes, hipertensión, osteoporosis y psicosis, ¿no? 100% de estos pacientes pueden tener neuropatía óptica compresiva. eh, el paciente con endovenoso puede tener problemas hepáticos cuando es mayor de 8 gramos, hace psicosis, arritmias, 10% hacen compresión de nervio óptico, ¿no? El teprotumumab puede dar diabetes, alteraciones musculares, o sea, dolor, infusión, y cuando es en infusión, eh, puede dar hasta una sordera entre un 10 al 50%, y esto prácticamente limita un poco su uso, sobre todo, y el rituximab se da en infusión también, ¿no? Y puede causar uno de 20.000 casos de muerte, ¿no? Y el selenio, que es una droga muy, muy manejada, o era manejada mucho antes, ¿no? Puede dar malestares como náuseas, esas cosas, malestares gastrointestinales, ¿no? Entonces, esos son los perfiles, ¿no? Y los costos, pues obviamente los costos, el teprotumumab, un costo carísimo, el rituximab es más asequible en cuanto al costo, igual que la metiproisolona, pues son muy semejantes, ¿no? Lo que es vía oral, tanto Selenia como el corticoide, pues son muy manejables, ¿no? Entonces, esto es el perfil de las cosas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, está bien que nos citamos mal por no manejar teprotumumab, o decidamos hacer cirugía, pues la respuesta es que lo siguiente, ¿no? Actualmente hay muchas terapias, muchas más terapias que antes, ¿no? El corticoide se compara favorablemente igual que el tepro y el rituximab en la modulación de la enfermedad. O sea, no estamos mal si damos corticoides, ¿no? ¿No? Y baja lo que es el cáncer, los oftalmos y el engrosamiento de los músculos extraoculares, ¿no? El tratamiento con endovenoso de esteroides, con rituximab y con radioterapia modifican la enfermedad y reducen la recaída, ¿no? O sea, son cosas que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, los efectos adversos y el costo son los limitantes de los nuevos agentes, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en claro. Entonces, a pesar de eso, pues, tenemos que catalogar pacientes que tienen un riesgo bajo y riesgo moderado, ¿no? Que son los de bajo riesgo, son los pacientes jóvenes, con progresión lenta, ¿no? En esos pacientes se puede dar lo que son antiinflamatorios no esteroideos, compresas frías, elevación de la cabeza, y hay que hacer modificaciones como no fumar, usar CPAP, TSH bajo y selenio, ¿no? Los riesgos moderados, pues, son adultos, generalmente, con presiones rápidas, que hacen diplopia, que hacen congestión. Estos pacientes sí o sí, corticoides endovenosos, con modificación, teprotumumab, si es posible, sí que se puede hacer, y se usa radioterapia y rituximab también, pues, ¿no? Y en todos los casos en los cuales no podemos usar medicamentos, pues básicamente hacemos cirugía descompresiva, que es lo que más hacemos, ¿no? Y es la balanceada, sobre todo la parte medial con endoscopía, o si no, la parte lateral profunda, como sin conservación de lo que es el borde orbitario anterior. Entonces, esta es la charla de Michael Kac-Zinn, y de verdad que es una charla muy, muy bonita sobre lo que es, en qué estamos con orbitopatía tiroidea. Otra charla importante fue esta de acá, ¿no? Que habla básicamente de lo importante que es del oculoplástico en relación con otras subespecialidades. En este caso, es un abordaje, habla del abordaje paso a paso en cuestiones de neurocirugías transorbitarias, ¿no? Que establece más o menos un patrón de entrada a teorías del párpado superior. Entonces, habla de trabajo del neurocirujano con el oculoplástico, con el otorrino, y con la electrofisiología y con lo que es la anestesia. Entonces, esto sobre todo para lesiones que son de esfena orbitarias, de descompresión orbitarias de la pared lateral y neurinomas del trigémino. Habla de varios pasos, en los cuales hay pasos en los cuales sí puede intervenir el oculoplástico. Entonces, acá lo importante es que manejemos el oculoplástico actual, tiene que manejar no solamente párpados vía larimar, sino muy bien la órbita y la parte de instrumentación en órbita, ya sea manejar endoscopía sobre todo, y todo lo que nos lleva a hacer endoscópica y este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, tiene una fase que es la piel, la fase del espacio de trabajo, la remoción de tumor y la reconstrucción. Entonces, ¿en dónde actuamos? Actuamos básicamente en la fase de la piel, en la fase del espacio de trabajo, que aumentamos por dónde va a entrar el neurocirujano, o el otorrino en unos casos, y la parte reconstructiva final, ¿no? Después que ya hemos hecho la cirugía de retirar la lesión, ¿no? Entonces, acá vemos que en la fase de piel, entramos a nivel de piel, entramos a nivel de exceltum, hasta llegar hasta el reborde orbitario, ¿no? Entonces entramos a la fase de lo que es, ampliamos para que poder ver más o menos la ventana de trabajo que vamos a darle al neurocirujano, ¿no? Dejamos la ventana abierta prácticamente para que uno pueda comenzar a actuar. Luego de eso, vamos a hacer la ventana ósea, ¿no? Vamos a remover la parte de lo que es el espacio de trabajo, que vamos a mover toda esta zona de la región, en los casos que hay un tumor a nivel de transorbitario, a nivel de la fosa anterior, pues básicamente, ya sea por endoscopía, por abordaje externo, podemos entrar a estas zonas acá, pues, ¿no?
para que el neurocirujano pues actúe y nos haga pues la remoción del tumor. Y ya finalmente hacemos la parte reconstructiva, ¿no? Esta parte reconstructiva ya podemos dejar prácticamente, vamos cerrando hueso, cerramos las fascias que van a observar el periósteo y posiblemente cerramos así el neurocirugías de esta manera. Lo importante de esto es el trabajo en multidisciplinario, el trabajo en equipo. Estas cirugías, como escribía el doctor Juan Carlos de España, él permanecía en sala, la cirugía podía durar cerca de unas 12 horas, 10 o 12 horas, quizá un poco más, ¿no? Pues él estaba en la parte inicial de la cirugía, de ahí se iba a descansar y nuevamente retomaba la cirugía, ¿no? Entonces, es lo que más o menos uno trataría de trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Tenía que formarse un equipo de gente, ¿no? Con por ejemplo, un cirujano de cabeza y cuello, un otorrino, ¿no? Que entremos en este tipo de cirugías para poder hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que quería rescatar de esta presentación, lo cual me pareció muy bonito la parte de trabajo multidisciplinario, ¿no? Este trabajo de acá es un trabajo presentado por Eduardo Rubín, que es la reconstrucción de la cavidad anatómica irradiada con injerto nasal anterior lateral. Eso es un trabajo muy importante, ¿por qué? Porque generalmente nos toca a todos ver pacientes oncológicos, ¿no? Y los pacientes oncológicos muchas veces, por el problema que pueden tener, pues han tenido que recibir una cirugía mutilante, ¿no? Y usar, después de una enucleación, irradiación, ¿no? Y colocación de un implante, ¿no? Y a veces estas irradiaciones en el tiempo, pues, producen que las estructuras o los tejidos, pues, no se devitalicen, ¿no? Entonces, siempre llevar el aporte vascular a estas órbitas que ya están de por sí isquémicas por la radioterapia, es complicado, ¿no? Entonces acá Eduardo Rubín presenta a un paciente de 13 años operado un meningioma orbitario que ya se ha irradiado, enucleado con un implante de PMMA y con exposición del implante, ¿no? Entonces él decide hacer una técnica que la vio con uno de sus profesores, o con él también aprendió endoscopía hace muchos años, y decide realizar la reconstrucción orbitaria con un pedículo de la pared nasal anterior. Este pedículo se usa generalmente en la reconstrucción de los defectos de la base de cráneo anterior, ¿no? Este fue diseñado por el doctor Gustavo Hadal, que está escrito en el Laryngoscope del año 2011. Entonces, el flap anterior se llama de Hadad Pasangensky flap 2, y esta está irradiada por la arteria facial, que tiene la parte angular y la nasal lateral, y la arteria nodal anterior. Entonces, este es el artículo, ¿no? Que tuve bien a revisarlo antes también, porque me llamó la atención, me gustó esta técnica, ¿no? Y básicamente lo que sacan es un flap prácticamente detrás del cornete, y esto van a pasarlo hacia la cavidad anterior. En la exposición, Eduardo hace una presentación de un video muy bonito de 5 minutos, perdón. Un video de 5 minutos, que no lo pongo en la presentación porque obviamente no tengo el permiso de Eduardo, pero de verdad que es fantástico cómo hace toda la técnica y cómo pasa esto a nivel de lo que es la órbita, y con esto recubre prácticamente la órbita y forma un poco mejor los fondos de saco, de tal manera que mejora la calidad del paciente, ¿no? Estas son fotos del artículo, y estas fotos son posteriormente cómo queda el paciente. Concomitante, o sea, se ve mucho la mejoría de este paciente, ¿no? Puede usar su prótesis y todo, y está bastante mejor. Concomitantemente, este año, también lo comentó Eduardo, Sara Pessoa y el grupo de gente mexicano, ¿no? Está en publicación todavía, lo que es la reconstrucción de los sacos anatómicos con esta misma técnica, ¿no? Pero esta técnica igual, básicamente es lo mismo, pero no está escrita pues en los pacientes que están irradiados, como lo menciona Eduardo, hasta donde he llegado a leer el artículo, ¿no? Pues la técnica muy semejante, las fotos acá del artículo son muy semejantes al video que presentó Eduardo, entonces vale la pena también que lo revisen, ¿no? Entonces, esto cuando tengamos pacientes que han sido irradiados y todo, no olvidarnos de este aporte, ¿no? que nos ha dado este congreso, porque en realidad es un arma más que tenemos, y podemos, si no hacemos mucha endoscopía, pues trabajarlo directamente con el otorrino, pues, y hacer un trabajo multidisciplinario y ayudar a estos pacientes. Este trabajo de acá, también de parte orbitaria, es sobre lo que se sabe y lo que no se sabe de la asociación entre las enfermedades granulomatosas o santogranulomatosas de los adultos y la enfermedad IgG4. Este trabajo de Ana Duarte de Lisboa, Portugal, es un trabajo muy bonito, porque son patologías que vemos constantemente nosotros con los casos de pseudotumor orbitario,
¿no? En las enfermedades que son infiltrativas, como los santogranulomas relacionados al adulto, las santogranulomas relacionados al asma, los santogranulomas necrobióticos y la enfermedad de Leicester, ¿no? Entonces tratan de ver la asociación, ¿no? La enfermedad de IG4 fue descrita, ya sabemos todos, en el año 2001, ¿no? Una patogénesis no muy clara, con criterios diagnósticos que han sido revisados y modificados hasta la actualidad, que se tienen que tener 3 criterios, y con riesgo sistémico. Entonces ella propone, ¿hay o no hay asociación? Entonces, presenta 2 casos. Un primer caso habla sobre un paciente con un granulomatosis asociada al asma, con protosis, edema palpebral, diplopia, ¿no? Tanto con imágenes congruentes, le hace una primera biopsia palpebral orbitaria, ¿no? Orbitopalpebral, ¿no? Donde se ve fibrosis infiltrado linfoplasmocitario, ¿no? Células de Tutron y las células en espuma, ¿no? Los citocitos en espuma, ¿no? Y le da tratamiento con esteroides. Entonces te va bien, y esto es el común para a veces los casos que hemos tenido también. Pero a los 6 meses el paciente hace una pancreatitis autoinmune. Entonces esto de por sí, pum, paramos o sea, prende el foquito y dice, por si acaso esto puede ser un IG4, ¿no? Entonces, aparte de esto hay adenomatosas cervicales, mediastinales, pulmonares, celíacas y incremento de IG4. Entonces, hace una biopsia, se revisa y obviamente es una enfermedad que tiene IgG4, ¿no? Se da tratamiento con rituximab, se da 2 dosis, con un intervalo de 1 semana y luego el paciente ya no tiene recurrencias y está perfecto. Hay un segundo caso, ¿no? En los cuales se ve también un paciente con santogranulomas del adulto, con protosis, con edema palpebral, amarillento, sin diplopia, ¿no? Tiene imágenes que son congruentes, se hizo biopsia igual, ¿no? A nivel orbitopalpebral, con fibrosis no estoriforme, infiltrado linfoplasmocitario, células de Tutron, los famicitocitos otra vez, no periferitis obliterativa, ¿no? Se le estudió G4 a estos pacientes de frente, ¿no? Y se tuvo dos criterios positivos. Se deja tratamientos únicamente con corticoides, ¿no? Y a no tener recurrencia se mantuvo con dosis bajas, nomás. Entonces, ¿hay cierta relación entonces entre estas enfermedades? Es la pregunta. Entonces, se hizo una gran revisión, ¿no? Se hizo una gran revisión y se observa, no está muy claro esto de la asociación entre IgG4 y los santogranulomas. Además, el IgG4 en su fisiopatología de la enfermedad, está cuestionada actualmente, ¿no? Porque no se sabe si esto es un marcador patogénico a la enfermedad o es un marcador inflamatorio como respuesta a la enfermedad, ¿no? Entonces puede ser que estemos haciendo como en un exceso de diagnóstico de IgG4. Más aún las santogranulomas que presentan discresias sanguíneas, de células plasmáticas pueden tener gamopatías, monoclonales, inmunoglobulina G, neoplasias linfoproliferativas, ¿no? Entonces, aún ahora no está claro esto, ¿no? Pero siempre es bueno investigar en estos pacientes, ¿no? Son patologías muy poco frecuentes, ¿no? Que vemos, generalmente lo vemos más en hospitales generales, ¿no? O en hospitales de referencia, ¿no? Por ello se debe medir los niveles de IgG4 sérico y células plasmáticas en las biopsias, ¿no? Para que estos hagamos un chequeo sistémico y tengamos mejor casuística y podamos finalmente responder a esta pregunta. El trabajo de verdad es muy interesante. Hay pacientes que están en estudio genético actualmente, sobre todo lo que es enfermedad de Leicester, ¿no? El estudio genético se está haciendo actualmente en New York, ¿no? Ahí tengo un paciente que está con el contacto ya para que se puedan hacer estos estudios, que no son caros, pero actualmente hay una fundación que los está haciendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos podemos contactar para poder darles los datos, ¿no? Otro de los temas que también me llamó la atención, a pesar de ser un tema entre comillas clásico, ¿no? Es sobre injertos hemográficos versus implantes artificiales. Entonces, acá el doctor Murilo Alves Rodríguez, de Brasil, plantea el uso de implantes. Bueno, obviamente comentamos siempre que el uso de implantes se ha incrementado muchísimo en los últimos años, ya sean acrílicos, porosos o no porosos, ¿no? Entonces, tenemos que esto que son los costos muy altos, ¿no? Y tenemos que, de una u otra manera, en los países donde a veces la parte económica no nos ayuda tanto, recuperar el uso de los injertos hemográficos en evisceración. Esto ya fue descrito hace muchos años, ya hace casi, van a ser 50 años, por Byron Smith, ¿no? Que es un clásico en la parte de oculoplástica, y por la doctora Kathleen F. Archer en el año 89, ¿no? Estos son los artículos. Este es el artículo de Byron Smith, donde hace la técnica, prácticamente es una técnica muy semejante a la protección de demógrafos que ya todos conocemos,
¿no? Y la variante de acá es que no hace básicamente, hace una apertura, hace una apertura de la esclera en la parte de visualización, ahí coloca dermograso, más o menos un dermograso de 10 milímetros de diámetro, ¿no? Y después cierra todo y el paciente va bastante bien. La variante de la doctora Archer es que hace la misma técnica también, pero hace unas aberturas muy pequeñas, o sea, unas aberturas, unas relajantes, ¿no? Como decían antes, ¿no? Hacen unas relajantes en la esclera y colocan ahí nuevamente el injerto de hemograso, ¿no? Y cierran nuevamente y con eso se consigue muy, muy buen resultado, ¿no? La diferencia con la técnica acá, que es lo que hace el doctor Murilo, es que a raíz de la técnica de los 4 pétalos de doctor Sales, de Marco Sales, ¿no? Se desarrolla esta técnica de 4 pétalos, pero con implantes de dermograso, ¿no? Entonces, los resultados son muy estéticos y funcionales, y esto debemos considerarlo para nuestro uso también diario. Entonces, se presenta básicamente un video donde también se ve la técnica, ¿no? Se ve la obtención de implante de hemograso, este es implante de hemograso, un implante igual de 10, 12 más o menos, de 10 milímetros más o menos, ¿no? Y esto se coloca en paciente posviscerado, pero acá la variante es que se hace la técnica de 4 pétalos. Entonces, con la técnica de 4 pétalos se estructuran los pétalos, no se ve muy bien acá la imagen, me van a disculpar, se estructuran los 4 pétalos y con eso se obtiene muy buen resultado, ¿no? El paciente a la semana o a los 15 días se ve con muy buen lumen y pues se puede colocar una prótesis. Yo tengo las fotos de la prótesis, no se colocó en la presentación. Pero sí es importante pues esta presentación porque me gusta mucho esta variación, ¿no? Esta acá es una presentación sobre anaplastología, ¿no? Que es la rehabilitación del cuerpo y del espíritu. Para esto yo en realidad desconocía un poco de todo este tema, ¿no? Investigué un poco. La anastoplastía es la rama de la medicina que trata sobre las prótesis de rehabilitación de algo que está ausente, ¿no? Desfigurado o malformado, con una localización anatómicamente crítica a la cara o el resto de la parte humana. Esta fue la definición que dio Walter G. Sputt, ¿no? Entonces, presenta el caso, la doctora Susan Bernard de Estados Unidos, este paciente, que es un paciente emblemático. Esto es un caso del año 2011, más o menos. Es un paciente que este es un paciente de su carita antes de presentar un problema de una mucormicosis, ¿no? Que casi lo lleva a la muerte. Si ustedes se dan cuenta de la progresión de esa enfermedad 4 horas después, y después de una debridación, se ve que prácticamente perdió toda la parte central de la cara, ¿no? Entonces, después de múltiples injertos, de múltiples tratamientos y revisiones, se colocan injertos y se trata de plantear una reconstrucción, ¿no? Para esto emplean tecnología de último nivel, que es cirugía negacional y planificación por computadoras, de las cuales no somos ajenos acá en nuestro país tampoco, ¿no? Y se hace una planificación con navegación, ¿no? Para colocación de todo lo que vendría a ser la parte magnética, para la colocación de otros nuevos, de este implante somático, ¿no? Entonces todo esto se coloca en sala de operaciones y se va remodelando prácticamente al paciente de a pocos. Se hacen las tomas de impresiones también, ¿no? Para la formación del prototipo, y después de la formación del prototipo se viene el printeo, ¿no? Que es básicamente la obtención de este nuevo rostro, ¿no? Este nuevo rostro se hace un moldeado clínico, ¿no? Con mi paciente, ¿no? Para ver de lo que es tonalidad de la piel y todo el proceso básicamente de este desarrollo de esta tecnología, ¿no? Hasta que se hace finalmente el último molding, ¿no? Y ya viene la parte de lo que es ya la parte de las pruebas finales al paciente, ¿no? Entonces acá ya se da prácticamente la prótesis del paciente, y el paciente pues de lo que estaba prácticamente inhabilitado para la vida cotidiana, pues tenemos este resultado, ¿no? Esto fue un caso que se presentó a nivel de Estados Unidos también, y en el Congreso, y de verdad me gustó muchísimo. Y no olvidemos que los pacientes que tienen estos efectos no tan grandes, pues tienen solución, ¿no? Hay que investigar un poco más en nuestro medio si se pueden hacer este tipo de trabajos, ¿no? Yo creo que sí se hacen, ¿no? En el INEN, donde bueno, donde trabajaba Soloncer, pues están mis amigos que están en el INEN, pues obviamente conocen de esos temas más que nosotros, los que trabajamos en hospitales generales, ¿no? Finalizando, voy a finalizar con 2 charlas más, ¿no? Una es el impacto de la obesidad sobre la oculoplástica. Quizás es un tema que puede ser un poco raro para muchos de nosotros, pero en realidad sí tiene cierta importancia, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de ver al paciente obeso, ¿no? Pero la obesidad se ha vuelto endémica, ¿no? Prácticamente en Estados Unidos es un 42% de la población que está con obesidad, y eso tiene costos muy importantes, ¿no?
Y esto nos lleva pues a enfermedades asociadas como la diabetes, hipertensión, apnea del sueño, enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿no? Y afecta la cirugía oculoplástica en todas sus fases, ¿no? En la fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. Entonces, en las fases preoperatorias, pues, obviamente pacientes que pueden tener hipertensión, enfermedades coronarias, arritmias, entonces esto hay que ser muy buenos en la parte preoperatoria de ellos, ¿no? Evaluarlos, ¿no? Hacer lo que es un buen riesgo quirúrgico, riesgo neumológico, ¿no? Podemos tener depresiones respiratorias, las situaciones son difíciles, entonces muchos recomiendan lo que es el tren reverso, ¿no? Y la disminución de la compresión pulmonar es importante, pacientes que van a estar de repente intubados, ¿no? Al momento de desestubarlos, ¿no? Lo otro es, intraoperatoriamente, el peso límite de las camillas no va más de 200 kilos o 450 pounds, ¿no? El índice de masa corporal limita el acceso a centros, a centros ambulatorios que son prácticamente de día, ¿no? De cirugía de día. No, acuérdense que mucha cirugía oculoplástica o oftalmológica están en clínicas de día, ¿no? El paciente entra y se va, ¿no? Un paciente de gran volumen, pues, básicamente va a ser un poco difícil de manejar. Hay que hacer la prevención de isquemia y uso de depresión. Imagínense que un paciente se nos queda hospitalizado, entonces no podemos tener este tipo de problemas, aparte de tromboembolismo también, ¿no? El riesgo de hemorragias por hipertensión, el uso de anticoagulantes, ¿no? El síndrome de apnea-sueño que aumenta el riesgo de hipoxemia, ¿no? Y esto tiene que ser tratado antes de cualquier tipo de cirugía oculoplástica que tengamos, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de estos síndromes y tenemos que estar muy al tanto de esto, ¿no? No solamente por las cosas que nos dan en la parte oculoplástica, sino también en el momento del paciente que lo llevemos a sala, ¿no? Y en el postoperatorio, hematomas, alteraciones de la cicatrización que puede llevarnos a infecciones, a retardo y dehiscencia, y la perfusión de tejidos subcutáneos son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos afecta a un paciente obeso, no? ¿Qué tenemos que acordarnos, no? Varias cosas. También está de moda lo que es la cirugía bariátrica, eso también lo mencionó, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes que tienen exceso de piel, hay que esperar un año después de cualquier cirugía bariátrica para operar a un paciente de oculoplástica, ¿no? Hay que ver las anormalidades de lo que es la glucosa, la anemia, electrolitos, arritmias, ¿no? Eso hay que verlo siempre. Los pacientes que son obesos, pues tienen más proptosis porque tienen más grasa a nivel de la parte orbitaria. Estos pacientes hacen un síndrome de Cushing porque tienen producción propia de la parte de esteroides, y producen más de 7.5 microgramos al día, no producen mucho más, inclusive hasta el doble, ¿no? La vía larimal, podemos tener en pacientes enfisemas subcutáneos, una DACRE o no toleran el tubo de Jones. Podemos tener también hipertensiones intrarenales idiopáticas, pero es importante para eso también la evaluación, ¿no? Podemos tener prolapso de la grasa subconjuntival asociado con síndrome de párpado flácido, santelasmas, que es lo típico, ¿no? Epibléfaron, a veces por exceso, epibléfaro mecánico, perdón, por exceso de la grasa a nivel subcutáneo, el síndrome de párpado flácido, conocido por todos, que es que nos da muchos problemas de dehiscencia de heridas. Entonces, por eso menciono que hay que tratar la apnea del sueño antes de operar, ¿no? Y para el doctor Richard Gallen, que es muy conocido por muchos, ustedes pueden revisar en internet toda su colección de videos, ¿no? La más grande que he visto hasta ahora, ¿no? Él preserva el tarso en la cirugía, en nivel prefiere hacer una tira tarsal lateral antes que hacer resecciones en cuña para quitar esta elongación palpebral. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, pues, ¿no? Todos los que hacemos oculoplástica, los pacientes que podemos tener pacientes obesos, ¿no? Por último, tengo el gusto de presentar acá a nuestro colega peruano, mi amigo, mi compadre, el doctor Solón Serpa, ¿no? Que habla sobre la ecografía de alta resolución en tumores orbitarios. Entonces él introduce estas sondas, ¿no? Es una sonda Philips, ¿no? Que son sondas lineales de multifrecuencia, que tienen de 18,4 MHz, ¿no? Para estudio de tumores orbitarios, ¿no? Y el uso de Doppler de estas lesiones orbitarias, y esto puede ayudar a la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? Y de por sí, al futuro, con la asociación con tomografía y con resonancia. Entonces, se presenta casos diferentes, ¿no? En su presentación en México, ¿no? Entonces, la ecografía estandarizada, pues, tiene poca penetrancia hacia el vértice de la órbita en el modo B, y no logra ver imágenes de alta resolución en la órbita. O sea, si comparamos, por ejemplo, un linfangioma, comparativamente con una ecografía de este tipo, de alta resolución, vamos a ver que las imágenes son de mejor calidad y podemos tener la ventaja de tener un Doppler. Entonces, de por sí, lesiones vasculares, pues este es el tipo de tecnología que tenemos que emplear, ¿no? ¿Qué es importante? Lo importante es que no solamente nos define ver imágenes, ¿no? Y es lo que va al futuro, lo que habla Solón, ¿no? Introduce el concepto de lo que vendría a ser la inteligencia artificial,
que no es nuevo en otros campos de la medicina ni de la oftalmología, ¿no? Pero acá lo que habla es el concepto de fusión. ¿Y fusión por qué? Porque las tomografías de resonancias que tenemos orbitarias pueden fusionarse con las imágenes ecográficas y pueden darnos mucho más información. De acá venía el concepto del futuro, que va a ser la parte de la histografía, que eso es una parte que todavía está en desarrollo, que solo Munde lo comentará, y quizá cambie un poco la parte de hacer o no hacer biopsias, ¿no? Y no dé una idea de la histopatología del paciente antes de hacer una biopsia. Eso ya va a nivel de futuro. Y eso lo veremos en las próximas presentaciones que nos dé Solón. Entonces, estos son 12 trabajos que me gustaron del Congreso. Considero que de repente hay muchos mejores trabajos, pero son cosas que tenemos que llevar a la casa, ¿no? El Congreso, una de las cosas más que aprovechamos es que aprovechamos la tecnología, ¿no? Tuvimos este programa acá que es el JOVA, ¿no? Que este programa nos da todo el Congreso y toda la secuencia de cosas que teníamos por ver en estos 3 días de encuentro con los amigos y de compartir conocimientos, ¿ya? Acá podíamos ver las fotos, los surveys, las sesiones de preguntas y respuestas, y una parte de lo que era la parte de videos. La parte de videos fue muy importante porque ustedes podían ver todos los videos, se los tenemos a la mano todavía, se pueden ver por YouTube, ¿no? De todos los casos que se presentan, no del curso en general, pero sí de todos los trabajos de presentación que se enviaron para un concurso, ¿no? Y también se podía ver la parte de pósters, ¿no? Y en esto se presentaron muchos pósters que vale la pena revisarlos, ¿no? Porque tienen mucha calidad, ¿no? Este congreso no solamente es la parte académica, yo creo que lo más importante de estos congresos de Oculoplásticas Sin Fronteras es la reunión de todos, ¿no? Siempre con la pandemia, y nos encontramos en el año 2001, pues fue un congreso raro ese de 2001, donde todos usábamos mascarillas, ¿no? Pero este congreso fue más pleno, ¿no? Donde todos nos abrazamos, nos vimos y disfrutamos, ¿no? Esta es la foto, no he puesto todas las fotos de todos, porque en realidad sería menospreciar unos a otros, y comparto la foto general de todos, ¿no? Es una foto donde vemos a todos los que participaron en el congreso, ¿no? Fueron casi unas 300 personas que disfrutamos de todos, en realidad, en esos 3 días, ¿no? Este fue el equipo de Perú que fuimos al congreso, ¿no? Y ya para finalizar, ¿no? Acá es un video de la parte final, siempre nos pongo esa canción y vamos a demostrar que es de todo. Eso es muy importante. Es muy importante que no perdamos eso, la amistad y la unión entre todos, y un agradecimiento a José Luis, que después se fue a Dubái, al Congreso de Dubái, ¿no? Con un grupo de oculoplásticos también muy empeñosos, ¿no? Y nada, pues sí, esto es la parte de revisión. Les agradezco por haberme escuchado, y muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. De verdad, estoy impactada por la selección que has hecho, de las charlas, cómo lo has desarrollado. Sí, te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado, no solamente a veces de estar en las mismas charlas, anotando las cosas, escogiendo. Es un trabajo muy grande el que has hecho, y muchas gracias por compartirlo con nuestros colegas de la Sociedad Peruana de Oftalmología. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer al doctor Velasco? Igualmente, muchas gracias, Pepe. Excelente tu presentación. Has resumido excelentemente este congreso tan bueno que hemos tenido. No sé si hay alguna pregunta de los participantes. Pueden hacerlo por el chat de repente. También una de las charlas que realmente a todos nos impactó por lo novedoso, no sé si alguno antes había visto algo así, pero para mí fue realmente algo sorprendente, fue de la doctora Natalia Casís, que nos habló sobre la importancia del marketing, de la importancia de las redes, la importancia de ser muy atentos con la atención de los pacientes, ¿no? Desde que llega a su clínica, cómo la atiende, después de la cirugía que le daba, ¿no? Y
incluso mostraba ejemplos que uno puede dar a sus pacientes para que estén satisfechos, estén bien atendidos, contentos. Incluso ella mencionaba que les daba hasta una sopita para el posoperatorio, pequeños presentes. Y bueno, al terminar su charla, nos sorprendió diciendo, bueno, ahora miren debajo de su silla, les he traído un regalo a cada uno. Y era cierto, nos había pegado debajo de la silla unos regalos, pues, unos estuches muy bonitos con sus iniciales, ¿no? Entonces, la doctora salía de hace 20 días de dar a luz a mellizas, Sí. pero estaba ahí regia y feliz y presentando este tipo de innovaciones que realmente me sorprendió mucho y todos nos quedamos impactados. Creo que la siguiente charla ya todos estábamos distraídos hablando y comentando esta novedad, ¿no? No sé si te pareció así también, Pepe, Rocío. Sí, en realidad sí, ¿no? Natalia también en el Congreso del año 2021, también en Punta Cana también nos hizo una presentación de la parte de marketing y también nos hizo regalos, ¿no? Ella enfatiza Yo no mucho. estuve ahí, pero sí me gustó mucho. Sí, sí. No, lo que pasa es el marketing en oftalmología, bueno, no lo he tocado, pero el marketing en oftalmología es muy, muy importante, ¿no? No solamente lo que podamos colocar en redes, sino también la parte del marketing que hacemos con nuestros pacientes en el día a día, ¿no? En lo que le damos al paciente, ¿no? O sea, el paciente ya no solamente espera el conocimiento ni una buena cirugía, ¿no? Espera también que le regales algo, ¿no? Ya no es un paciente, sino se vuelve cliente. Cuando uno estudia marketing, la parte de la confianza que tiene el paciente y la parte de adherencia que puede tener el paciente, lo notas en los detalles, ¿no? Y estos detalles los ve muy bien Natalia Cassis en lo que hace en su trabajo diario, ¿no? En el hecho después de recibir al paciente, de darle la sopita, por ejemplo, y en la postventa, que vendría a ser en el postoperatorio, ¿no? De llamarlo directamente al paciente. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes llaman a sus pacientes en la noche, preguntarles, ¿cómo estás después de su cirugía? No, ella sí lo hace, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿no? Y cuando va a la semana o al alta, pues tiene un regalo más también, ¿no? Entonces, eso fideliza mucho al paciente, ¿no? Entonces, lo que hace Natalia es extraordinario, pues, ¿no? Que vale la pena copiar, sí vale la pena copiar, ¿no? Me parece muy bien. Ya no lo he mencionado en la clase, pero ya más larga la presentación, y decir, poner 12 casos de los 65 que se presentaron, pues, ¿no? Sí, hubo además una clase muy buena de fotografía. Quería comentar que el capítulo de gerencia en la Sociedad Peruana de Oftalmología nos ha solicitado dar una charla en junio acerca del curso que hicimos con la doctora Arce en el Panamericano de Administración. El curso de dar una pequeña charla acerca de lo que es gestión de consultorio y que también nos ha pedido hablar sobre marketing. Así que ahí vamos a estar, seguramente que la sociedad va a hacer el anuncio de ese día. Perfecto. Excelente. No sé si hay antes, de todas partes. Yo, si me permiten, quisiera sumarme también a las felicitaciones, porque la verdad que nos has hecho vivir el Congreso a los que no hemos ido, y ganas de ir al que se... Claro, vaya, tienen que ir. Al que se organice la siguiente vez. Una pregunta, en el trabajo que mencionaste de Gabriel Pignata, que sutura frontal posterior para tosis congénitas, ¿no? Un detalle que no capté es más o menos, parece que entra por fondo del saco y no sé qué sutura usa. Él usa un problema de 5-0, usa 5-0, ¿no? Y él hace un abordaje como si fuese para una tosis posterior, abordaje posterior, o como cuando eso es una amiloidotomía, ¿no? Que volteas el tarso, abres y expones el tarso, ¿no? Entonces ahí recién es cuando coloca la aguja y pasa por debajo de la conjuntiva y va a anudar el tarso. Anuda el tarso y luego, perdón, pasa el hilo, pasa ¿cómo se llama? La aguja, ¿no? Y va a anudar el tarso y va a pasar la aguja, los cabos hacia la parte superior, ¿no? De tal manera que no haces incisiones hacia adelante, ¿no? En la parte anterior, y vas a hacer toda la sutura por detrás, ¿no? Entonces es una manera muy, muy sencilla de hacer la técnica. Ahí tengo el video,
tampoco, no puedo presentar videos, ¿no? Pero tengo el video también, y se ve bastante fácil de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que podemos comenzar a hacer, porque justamente hablando con Gabriel, él me mencionaba que está buscando muchos más casos para publicar la técnica, ¿no? Entonces, de repente podemos pedirle, ¿no?, que nos mande un mejor video también, ¿no?, aparte de lo que presentó en el Congreso, y comenzar a trabajar un poco más esta técnica, ¿no? Sí, gracias. ¿No? Pues yo creo que hay preguntas en el chat. A ver. De Frost para A disminuir ver, la acá, retención del vamos a injerto. ver. Sí, acá pregunta ¿Ya este Pepe? el doctor Ángel, dice, excelente presentación. La técnica de los 3 splits, ¿usan puntos de Frost para disminuir la retracción del injerto? Es muy buena pregunta, porque en realidad no lo ponen en su técnica, ¿no? Pero yo creo que sí los deben usar, ¿no? Pero no los ha colocado, ¿no? Todos sabemos que cuando colocamos piel siempre se le trae hasta un 40-50%, ¿no? Y si yo hiciera esta técnica, yo sí le colocaría una sutura de Frost. Obviamente va a ser mucho menos incómoda que el colgajo de Hughes, ¿no? Pero sí lo colocaría, ¿no? No lo menciona en la técnica la autora, ¿no? Lo he revisado mucho la parte del video y lo que saqué durante la presentación, ¿no? Pero igual, cualquier cosa, igual me conecto con ella y le pregunto, ¿no? Pero no está mencionada en la técnica. Muy buena tu observación. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguna cosa Sí, más? creo ¿Un que ya no hay más comentario? preguntas. Bueno, por mi parte, agradecerte, Pepe, Rocío, también por la moderación y a todos los que han participado hoy día. Invitarles al siguiente mes con la doctora Tania Chaparro de México. Están cordialmente invitados, ya les haré llegar el afiche para que lo tengan presente. No sé si hay algún otro comentario. Rocío, muchas gracias por todo. No, gracias nuevamente, Pepe, de verdad, muy buen resumen. No, muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente y por haberme dado la confianza de poder hacerlo, pues. Gracias más bien. Sí, Nos gracias vemos en la entonces. próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias, Abrígate buenas bien. noches. Chao. Sí. Nos vemos. Gracias. Chao, chao, Chao a chao. todos. Chao, Elizabeth. Gracias. Chao.